Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy nos encontramos en la clínica El Huerto y bueno, vamos a estar hablando de un tema pues interesante, obviamente de acuerdo a la temática del programa, que son las adicciones. Vamos a hablar acerca del tratamiento residencial para el tratamiento precisamente de las adicciones. Y bueno, les agradecemos a todo el personal del Huerto por abrirnos las puertas. Está con nosotros el doctor Víctor Manuel Cervantes Trujillo, quien es el responsable médico de la clínica. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches. Hola. También está con nosotros la psicóloga Delia Hernández Piedras, quien es la directora de aquí del centro. Pues muchas gracias, licenciada. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ustedes. También está con nosotros el psicólogo Ricardo Flores Ramos, quien es psicólogo precisamente aquí en la clínica. Hola, ¿qué tal? Con nosotros también el psicólogo José Manuel Janeiro Morales, también terapeuta de aquí del centro. Y por último, la licenciada en orientación familiar, Fabiola Vicente Loya. Hola, ¿qué tal? Y bien, precisamente para comenzar a hablar acerca de este tema, pues nos gustaría que el médico nos explicara, nos dijera qué son las adicciones. Muy bien, pues muy buenas noches. Como es necesario darle las gracias anticipadamente de que estén con nosotros, y regresando a la pregunta, el término adicción, pues nos vamos a ir desde las raíces, y el prefijo A es sin, y dicción son palabras, ¿verdad? En eso podemos resumir lo que significa la palabra adicción. Y vamos a ahondar un poquito más comentando que las personas que se hacen dependientes de alguna sustancia son las personas que en un momento ya empiezan a cursar con un problema de tipo adictivo. Okay. Bueno, habíamos platicado en algunos otros momentos que existen sustancias a lo mejor más adictivas que otras. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en México, en el panorama epidemiológico, las principales adicciones? ¿A qué? Como tenemos más al alcance de la mano, en este caso el alcohol, que en cualquier parte lo podemos conseguir, pues es una sustancia que es la primordial en este caso de las adicciones. El alcohol, el tabaco, ¿verdad?, que son las que se expenden en cualquier parte y de alguna forma de manera legal. Entonces la gente tiene acceso a estas sustancias y son las más frecuentes en consumo. Eso las hace precisamente más consumibles porque están al alcance de prácticamente toda la población. Así es. Ok, ¿alguien más para complementar? Concuerdo completamente con el médico en esta etiología, en esta arqueología que hace de sin palabras. Aunque creo también que ese sin palabras es ausencia de escucha. Es decir, el sujeto está hablando de algo que le duele, sin duda. Lo que falta a veces es escucha del otro lado. La subjetividad está en crisis. El sujeto o los sujetos, cada vez hay una mayor epidemiología de adicciones, precisamente por eso, porque del otro lado cada vez hay menos escucha. Haciendo referencia total a ese sin palabras que no se discursa o se engrana de una manera diferente. Entonces a esto nos referimos que a lo mejor el sujeto, la persona que está consumiendo, no puede expresar algo, ¿no? Alguna emoción, algún sentimiento, un pesar, y entonces su forma de canalizarlo, digámoslo así, para ese desahogo de emociones sería el consumo de la sustancia. Lo está expresando, es decir, pero sin palabras, de manera sintomática. Es decir, la sintomatología es lo que lo vincula con el mundo. Es decir, exactamente, sin palabras, en ausencia de discurso, es decir, palabra muerta, no palabra plena. Es una explicación muy interesante, obviamente desde el fondo de la palabra en sí, ¿no? Todo lo que representa. ¿Quiere decir algo? Ya comentando sobre otras sustancias, pues entonces ya podríamos hablar del consumo de cocaína, de marihuana, ¿verdad?, de otro tipo de sustancias que ya no son tan legales o tan a la mano, pero que finalmente también forman parte del consumo de la gente que se hace adicta a esas sustancias. Así es, ¿no? En México las estadísticas pues nos muestran que las sustancias más consumidas precisamente es el alcohol, el cigarro, pasando por la marihuana, cocaína, inhalables, en ese orden. Y bueno, obviamente pues son sustancias que están a la mano y que vienen muchas otras atrás, ¿no? Lo importante es que pues se evite el consumo. Y finalmente también el consumo de las primeras, tabaco, alcohol,
son casi siempre la puerta de entrada del consumo de otras o de las que ya hemos mencionado. O sea que empezamos por escalones. Empezamos haciéndonos adictos a consumir las sustancias más comunes y cuando ya no se les encuentra, válgase el término, el chiste a estas, pasan a otro escalón y entonces empieza el consumo de otras sustancias. Sí, pues son conocidas como las sustancias de inicio, ¿no? Así de es. entrada a las adicciones, Efectivamente. al consumo de algunas otras drogas. ¿Qué tipos de tratamiento, doctor, existen precisamente para tratar las adicciones? Aquí va a tener más que nada que ver el tiempo del consumo de la sustancia. No es lo mismo tratar a un paciente, entre comillas, nuevo en el consumo, que alguien que ya tiene tiempo consumiendo dicha sustancia. Entonces, de eso va a depender. Como mencioné anteriormente, puede ser que nada más sea adicto a una sustancia o a la combinación de dos o más. Entonces, el tratamiento va a tener algunas diferencias dependiendo de ello. Los llamados poliusuarios. Así es, efectivamente. Muchas ocasiones también ya va el paciente de la mano con algún desorden emocional o mental por el tiempo de consumo y entonces el tratamiento se hace un poquito más a fondo, ya desde el punto de vista psiquiátrico incluso. Ok, y por ejemplo, ¿a qué pacientes se atiende aquí en el huerto? Según la estadística que podríamos llevar, como mencionaba yo, pues el alcohol es una de las prioridades en el tipo de pacientes que manejamos. Y ya después del alcohol, pues ya vienen las combinaciones, alcohol más piedra, más cocaína, más alguna otra sustancia, ya depende de lo mismo. Ok, bien sabemos que el tratamiento que ofrece el huerto pues es de modelo residencial. ¿Qué significa este modelo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿A qué le llamamos de esta manera? Tratamiento residencial. Ok, el modelo residencial, que es el que nosotros manejamos, es básicamente el internamiento que los pacientes necesitan. Ya decía el médico, todo conforme a el tipo de consumo o al grado en el que se encuentra el paciente. No hablemos de un consumo inicial o el probar alguna droga por uso experimental. Para esto existen otro tipo de tratamientos, por ejemplo, los tratamientos ambulatorios que podemos encontrar en algunas otras dependencias. Pero a lo que nosotros nos dedicamos en esta clínica es al tratamiento residencial, que consiste en que el paciente venga, realice una desintoxicación por el médico, obviamente. Se le realicen también laboratorios para que nosotros veamos en qué condiciones es que llega el paciente y cómo lo podemos tratar desde la parte médica y posteriormente reincorporarlo al grupo de trabajo que tenemos ya con los chicos dentro de la clínica. Aparte del tratamiento residencial y el que comentas ambulatorio, bueno, ya hablamos en programas pasados, ¿existe aparte de algún otro modelo que se diferencie del residencial? ¿Son los únicos dos que existen? No. Existe la combinación de estos dos tipos de tratamientos, por ejemplo, la literatura de AA, ¿okay? Que es también lo que trabajamos dentro de la clínica con el modelo Minnesota que llevamos dentro de esta. Ok, perfecto. Entonces, ¿el modelo residencial específicamente qué ofrece? Ofrece lo que ya mencionaba, la parte de la desintoxicación, que es sumamente importante, porque tener a una persona en óptimas condiciones físicas para recibir todo el apoyo psicológico es sumamente importante. Okay, entonces este proceso, como ya lo mencionaba, lo lleva a cabo el médico en un lapso aproximado de 24 horas según el grado de intoxicación en el que llegue el paciente. Okay. Tengo entendido que bajo la influencia de la sustancia no puede ser ingresado. Sí. ¿Sí puede ser ingresado? Sí puede ser ingresado. Generalmente lo traen los familiares, incluso la misma clínica ha ido al domicilio de los pacientes por el paciente, obviamente bajo la responsiva de los familiares, y se puede ingresar al paciente a la clínica. Ok, entonces, y ahí empezaría el proceso de desintoxicación. Claro. Así es. El proceso de desintoxicación consiste en que en el momento que el paciente llega a la clínica, procedo a canalizarle una vena, ¿sí? Con el suero, en este caso, que sea el más adecuado.
y le iniciamos la colocación de algunos medicamentos, llámense ansiolíticos, llámense antidepresivos, oligoelementos, vitamínicos, lo que el paciente necesite en ese momento, todo encaminado a que tenga una recuperación médicamente hablando lo más pronto posible para que podamos incorporarlo a las tareas de los psicólogos de la clínica. Así es. Ok, bueno, estábamos hablando precisamente de este tratamiento. ¿En qué se diferencia el psicólogo el tratamiento residencial de los demás tratamientos? Buenas noches otra vez. Antes de que nada, el tratamiento se diferencia por la persona, estar personalizado, como lo menciona el doctor y la psicóloga, desde que es la atención, desde que llega, se le hace la desintoxicación y aparte, después de la desintoxicación se le da o se le asigna un psicólogo personalizado que lleva su caso. Entonces, esa es la gran diferencia. El tratamiento más que nada consiste en el modelo Minnesota, que se da pautas y seguimiento para la valoración de las personas, para el crecimiento personal que se da. ¿Alguien más quisiera comentar, por ejemplo, cuando pasa el paciente con el psicólogo, qué es lo primero a lo mejor de lo que quiere hablar, ¿no? Porque obviamente sabemos que pues ha pasado por muchas cosas, como cuál es el trabajo del psicólogo en esa primera sesión? Okay. Pasa por los procesos emocionales, ¿sí?, y emotivos de cada persona. Antes de que nada quiero mencionar que las adicciones llevan un proceso emocional con la familia principalmente, en la sociedad, que llevan ahora sí al caos y la destrucción de la personalidad. Por eso cada caso es diferente. Por eso cuando se les asigna, o sea, me asigna un paciente, tenemos que ver desde el fondo, desde la historia, desde el crecimiento y el desarrollo personal, individual y colectivo que tienen todas las personas. Por eso cada caso es diferente y cada caso ahora sí es peculiar. Hay que apoyarlos para su crecimiento en el desarrollo físico y mental. ¿Qué otro tipo de alternativas dentro del mismo tratamiento residencial existen? Por ejemplo, alguna actividad, porque sabemos que bueno, aquí están las 24 horas del día. Claro. Entonces, ¿qué tipo de actividades, aparte de el tratamiento psicológico, pueden o realizan los internos? En particular yo que me encargo en el turno de la noche, ¿sí?, aparte de las actividades físicas y emocionales, se les dan actividades de ejercicios mentales, ¿sí?, habilidades mentales, para que el paciente tenga esa noción, esa concentración que ha perdido de las tomas de decisiones, y se trabaja también. ¿Está hablando de una terapia grupal o se trabaja en terapia grupal? Ajá. ¿Alguna otra actividad que tengan los pacientes? Los pacientes realizan la actividad de yoga. Bueno, y que como ya sabemos es la actividad física más recomendada en el tema de las adicciones. Los ayuda a relajarse, a ejercitarse y combinar la parte biológica, la parte cognitiva con la parte física. Es una coordinación y una armonía para los pacientes. ¿Realizan algún otro tipo de actividad física? Nuestra prioridad es esa como actividad física. Tenemos algunos aparatos para que ellos se ejerzan de manera física, como la bicicleta, algunas pesas, pero ya en grados menores. Okay. De hecho, tienen un calendario de actividades de las 24 horas del día, que inicia desde las 7 a.m., y como la licenciada bien comenta, inician con yoga, ¿verdad? Posteriormente todo calendarizado en tiempo, tienen un horario para bañarse, para tomar sus alimentos, que sería el desayuno, y luego incorporarse a sus sesiones que cada uno de los psicólogos les van asignando durante todo el día. Nuevamente tienen un horario de comida. Nuevamente vuelven a sus actividades con los psicólogos, tienen una terapia de AA terciada en la tarde
y finalmente las actividades van terminando hacia las 20 o 21 horas de ese día. De esa manera nuestros pacientes están ocupados todo el día en actividades en la clínica, que es algo muy importante para que ellos se mantengan ejercitándose en esas diferentes áreas que de alguna forma tienen que contribuir para que se puedan recuperar más pronto. Desde temprano, mencionando, desde temprano los pacientes comienzan el aseo personal y también el aseo de la clínica. Es importante que todos trabajemos en grupo y que ellos comprenden qué rol y estatus se encuentran, porque cuando tenemos este problema de adicciones, a veces el ego, el egoísmo y todos esos comportamientos individuales salen a afectar a la sociedad. Entonces aquí se les enseña a limpiar, a sacudir, a lavarse su ropa. ¿Sí? En el momento en que nosotros también vamos a comer, hacemos una pequeña oración y también nos apoyan y nos ayudan en las quehaceres de la cocina. Entonces, como parte de también ese proceso de cambio, bueno, es el hacerse cargo de cada uno de a lo mejor del plato que utilizan, de la ropa que visten, que a lo mejor es algo que tal vez afuera pues no se hagan, ¿verdad? Exactamente. Ellos se utilizan de todo lo que ya comentaba el licenciado Ricardo, además de que es parte de, yo lo comentaba con los pacientes, cada una de las actividades que se les van encomendando a todos, desde el hecho de por favor ayúdame con esto, tiene un fin y es con el fin de apoyarlos, porque muchas veces los pacientes vienen sin ningún tipo de obligaciones, ¿no? Cuando realmente lo que se les pide es para ellos, para nadie más, para su servicio y para que ellos estén en las condiciones más adecuadas. Por supuesto, no es que los tomen como personal de intendencia o de nada. Mantenimiento, sino es parte de claro. Un proceso terapéutico, ¿no? Digamos, hablando de un poco de terapia ocupacional, el realizar actividades, obviamente, digamos, pues como aquí están, ya nos dirán más adelante qué tiempo se encuentra un paciente en esta residencia. Bueno, eso es parte de este tratamiento, todas las actividades son terapéuticas y obviamente tienen el objetivo de una mejora continua a nivel personal, a nivel individual. Y bueno, vamos a ver en este momento una cápsula, ¿sí? Un material que preparamos para ustedes para precisamente ejemplificar cada una de las cosas que estamos hablando el día de hoy. Así es que vamos a verlo y regresamos para seguir comentando. De acuerdo con la quinta encuesta nacional de adicciones, el número de personas adictas a drogas ilegales aumentó de 1 de cada 10 en 2002 a 5 de cada 10 en 2008. Además, se encontró que de cada 10 niños entre los 12 y 17 años, 4 han tenido contacto con drogas ilegales. Según datos de esta encuesta, la edad en que se inicia el consumo de drogas ilegales es a los 12 años, mientras el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco comienza desde los 9 años. El consumo del alcohol y el tabaco a muy temprana edad es un importante precursor para iniciar el uso de drogas ilegales. Actualmente el consumo de drogas como cocaína, crack y metanfetaminas afecta a 1 millón de jóvenes. Según la encuesta, los jóvenes que no viven dentro de un núcleo familiar sano son los más vulnerables a desarrollar algún tipo de adicción. Bien, pues nos encontramos en las instalaciones de la Clínica El Huerto y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes conozcan las instalaciones. Ok, estamos en la parte de la recepción, es el primer momento en el que hace contacto la familia, generalmente aquí se dan informes acerca de todo nuestro tratamiento y ahorita vamos a pasar a conocer cada una de las instalaciones de la clínica. Acompáñenos. Es uno de los espacios en común que tenemos con los chicos, es el comedor, el espacio en el que ellos reciben los alimentos, desayuno, comida y cena. Aquí es una pequeña sala, también espacio para que ellos lean algunos materiales que nosotros vamos compartiendo con ellos, para que lleven el manual, el modelo Minnesota, para que ellos vayan contestando en el espacio libre que ellos van teniendo. De este lado tenemos la oración que ya comentábamos en la entrevista. Es una oración
dirigida a un poder superior, no tiene nombre, el nombre se lo pone cada persona, y la decimos cuando ellos van a recibir sus alimentos o nosotros vamos a recibir los alimentos, y es de la literatura de AA. De este lado tenemos una pequeña cocina, es un espacio prohibido para ellos, sobre todo cuando ellos ingresan, porque aquí podemos tener materiales peligrosos, pero que están bajo el resguardo de nosotros los psicólogos. Aquí tenemos el área médica, es el lugar en el que el doctor inicia la desintoxicación. También consulta a los pacientes, se les realiza el antidoping y demás. Los pacientes reciben atención médica 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes. El médico va haciendo modificaciones en cuanto a los medicamentos, sobre todo controlados. Ya les comentaba, antidepresivos, ansiolíticos e incluso antipsicóticos. ¿Cómo te sientes? Bien, Beca. ¿Sí? ¿Dormiste bien? ¿Dormí bien? ¿Sí? Respiramos hondo. Fuera, otra vez. Otra vez. Fuera. Un poquito más para acá. Respiramos hondo. Respiramos hondo. Fuera. Otra vez. Fuera. Te estás tomando tus medicamentos normales. Como te los indiqué. ¿Cómo te sientes? Sin ansiedad. ¿Duermes bien? ¿Sí? ¿De tus alimentos? Como bien mis 3 alimentos. Ya subiste de peso. ¿A tus terapias acudes puntual? Puntualmente. ¿Sí? ¿Cuántas terapias tuviste el viernes, por ejemplo? 4. 4 terapias. Correcto. Bien, pues bienvenidos nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en la clínica El Huerto y bueno, estamos hablando acerca del tratamiento residencial para personas que hacen uso de drogas y tienen, bueno, obviamente problemas de adicción. Ya les había presentado a la licenciada Fabiola, ella es licenciada en orientación familiar. Y bueno, licenciada, cuéntanos un poquito acerca de la labor que realizas aquí en el huerto, acerca, bueno, con las familias, porque a veces la familia a veces está como fuera de, ¿no? O parece, o las familias ven como si el problema únicamente fuera el usuario, ¿no? En este caso, bueno, se abarca el tratamiento también incluyendo a las familias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, la familia tiene mucho que ver con el paciente. Aquí yo realizo actividades de terapia grupal. Estoy con los chicos, bueno, ya habíamos comentado de sus actividades. Y bueno, trato de que ellos tengan una sensibilización en cuanto a la enfermedad que tienen ahorita ellos. Dentro de la familia tiene mucho que ver, la familia dentro de la adicción. Es la problemática que se está llevando a cabo dentro de cada paciente que hay. Claro, efectivamente todos tienen diferente problemática familiar. La familia tiene mucho que ver con las adicciones. Existen problemáticas que se tienen que venir dentro de mi especialidad como orientación y mediación familiar. Mi especialidad está en prevenir ciertas problemáticas que hay en la familia. Es por eso que estoy aquí en la clínica El Huerto para trabajar con los pacientes y con la familia. Con los pacientes llevo a cabo un grupo, terapia grupal, y dentro de la familia, bueno, ya de acuerdo a las problemáticas que ellos me planteen, trato de buscar estrategias para una buena intervención y dar una buena calidad de vida. O sea que las familias también vienen a sesionar aquí a la clínica. Exacto, también se les asigna una cita para venir a las terapias grupales y trabajar al mismo tiempo con los pacientes y con la familia. Y por ejemplo, la temática en estos grupos o en esta terapia es temática única y exclusivamente acerca de las adicciones o también de la dinámica familiar en general, por ejemplo, ausencia de límites,
violencia tal vez. Por supuesto, tiene mucho que ver tanto las problemáticas hay en la laboral, escolar, familiar, social. O sea, hay muchas cosas, muchos conflictos que interviene la familia. Entonces, pues se tiene que trabajar de todo, tanto en los límites como usted lo mencionaba, para poder tener una buena intervención y dar una mejor calidad de vida. Bueno, me imagino que has detectado niveles o ciertos niveles de codependencia en las familias. Claro, efectivamente. Hay mucha codependencia, que es por eso que los pacientes se refugian en el alcohol o en las drogas. Es por eso mismo que se trabaja, ¿no? De acuerdo, qué límites hay en la familia, qué obligaciones hay. Entonces eso afecta y tiene mucho que ver en la intervención del paciente, tanto del paciente como en la familia y de la familia como en el paciente. Es como un hilo, ¿no? Que se unen. Claro, y esto es, bueno, pues obviamente interesante y necesario aparte de ello, porque precisamente la familia puede ser aquella entidad que puede promover o prevenir la aparición de una adicción, y obviamente el trabajo que se realiza aquí pues es de suma importancia. Y también se trata de buscar estrategias, que haya una buena comunicación entre el paciente y la familia, porque hay en muchas ocasiones comunicación hay en cualquier lugar y en cualquier momento, simplemente que no es la adecuada, ¿no? No es la mejor, no es la comunicación adecuada que pueden expresarse sus sentimientos o ideas que se puedan llegar a tener o establecer dentro de la familia. Perfecto, y bueno, quisiera dirigirme al psicólogo José Manuel. Estábamos hablando hace un momento acerca del modelo que ustedes utilizan, que es el modelo Minnesota. ¿Podrías explicarnos un poquito más a detalle en qué consiste y bueno, en dónde se ubica esta parte que nos estaba comentando la licenciada Fabiola? Claro, el modelo Minnesota es un modelo americano, surge en los años 50, si no me equivoco. Se toma como un modelo institucional, es decir, un modelo institucional interdisciplinario, ¿sí? Es decir, un modelo como todos, taxonómico, nosológico, protocolario, estandarizado, modelo, a fin de cuentas. Incluida el área médica como pilar fundante del modelo, el área psicológica y el tratamiento con grupos de autoayuda, que en este caso sería AA, la sesión propia y la literatura misma, porque el modelo, digamos, tiene como fisis nuclear, tiene como médula la idea de los 12 pasos de AA. Es decir, los textos son el libro grande de Alcohólicos Anónimos, el libro mayor, se podría decir así, y R, que es una especie de breviario en donde se resumen y a la vez se extienden, se concretizan los 12 pasos. Pues hombre, el aspecto médico creo que a cabalidad queda expuesto. Lo único que no se menciona es que la valoración médica inicial es una parte, pero el médico sigue trabajando con ellos cada tercer día, es decir, hay que seguir viendo al paciente. La evolución, en gran parte el alta de un paciente en la clínica, depende del modelo médico, es decir, qué tanto ha mejorado. El modelo psicológico va acompañado en dos ramas, la psicoterapia individual y la grupal. Ok, y lo que nos decían, cada paciente tiene un psicólogo, se le asigna un psicólogo para llevar este seguimiento durante todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo está como de residente aquí un paciente en el huerto? El paciente en proceso de internamiento residencial puede ir de 30 días, es decir, de un mes, a 6 meses, dependiendo tiempo, dependiendo forma de consumo, es decir, depende de muchas cosas. Ok, porque bueno, no es lo mismo un tiempo de, por ejemplo, un usuario de a lo mejor un año de alcohol a un usuario de a lo mejor 6 años poliusuario, ¿no? Por supuesto. Ok, ¿también todas las familias se integran al tratamiento o hay familias que prefieren no integrarse? ¿O es un requisito? Es un modelo integrativo, es decir, ¿de qué nos serviría caminar con un paciente, de qué nos serviría avanzar con él, si lo reincorporamos como institución a un núcleo patógeno, es decir, a un núcleo enfermo, a un seno familiar desorganizado? Hay que modificar pautas de conducta, pautas comportamentales, de confianza, de comunicación, como decía la licenciada, para poder como institución arrojar de nuevo a este sujeto, pero a otro lugar, porque si no al mismo, lo tenemos aquí al mes. Sí, con un contexto ya un poquito más sensibilizado, ¿no? Consciente de lo que está sucediendo y obviamente con esa psicoeducación
de la cual se hace cargo la licenciada, ¿no? Para que la familia entienda que también que el padre de familia, por ejemplo, que no llegue a casa, también está fomentando que el hijo pues salga y siga ese ejemplo, a lo mejor de llegar a deshoras, ¿no? Por ejemplo, o la violencia, los límites, todo esto, obviamente si no se modifica fuera en el momento, como usted lo decía, cuando regrese a ese núcleo, va a pasar exactamente lo mismo y el tratamiento, digámoslo así, aunque haya sido con la mejor intención y profesionalismo, muy posiblemente el paciente va a recaer. Por supuesto. ¿Ok? ¿Qué diferencia existiría entonces, si ahorita que comentas que la literatura que siguen es la de AA, ¿qué diferencia existe, por ejemplo, entre la clínica El Huerto y algún centro de los que llamamos o se llaman anexo? ¿Cuál sería la pequeña gran diferencia? Los anexos son instituciones transgresoras, violentantes. Es decir, lo que impera ahí es la humillación sobre los sujetos, como forma terapéutica de la Edad Media, porque no es otra cosa. Ellos sí, irónicamente, siguen fundamentos de AA, en los anexos tienen juntas a cada rato, pero bueno, no llevan una linealidad, no llevan un proceso que no está sustentado en ningún modelo, ni está sustentado en nada, o sea, solamente es doblegar al sujeto, como forma terapéutica, el encierro y la doblegación. Inclusive, como decías, a pesar de la literatura de AA, pero digamos la literatura original no fomenta el internamiento, es decir, los grupos de AA empezaron únicamente sesionando hora y media, ¿sí? Que son, digamos, los grupos genuinos, pero estos grupos, a lo mejor con otro interés, ¿no? En teoría bondadoso y positivo, sin embargo, en la práctica, pues carece mucho de ello. La práctica del anexo es el encierro, únicamente. El modelo que trabajamos, por decir aquí y en otras clínicas, es la deprivación de la sustancia principalmente, no de la libertad, de la sustancia. Es decir, es mundialmente reconocido que 28 días es un tiempo margen promedio suficiente para que el cuerpo empiece a desintoxicarse, deprivarse de esa sustancia. Es decir, ese es el fundamento del internamiento. Los anexos son tiempos de 90 días, voluntariamente a fuerza, o sea, no tiene muy pocos puntos de encuentro, una clínica de rehabilitación y un anexo, probablemente fuera la literatura de AA, que se incorpora como base fundamental. Es decir, como bien dices, los grupos son externos, los grupos sesionan en muchos lados, se incorpora porque es parte fundamental, no por otra cosa. Claro. Hay en el estado, por ejemplo, de estos llamados anexos que sin embargo se han ido capacitando, han ido incluyendo en su plantilla pues psicólogos, médicos y que obviamente se han profesionalizado hasta cierto punto. Lo importante aquí es que ustedes que nos están viendo en sus casas, bueno, se informen cómo es que trabajan, ¿no? Si están, por ejemplo, certificados. Por ejemplo, la Clínica El Huerto tiene una certificación por Secretaría de Salud, si no me equivoco. Así es. Entonces, obviamente es un centro certificado que digamos que se garantiza el tratamiento y la calidad del mismo. ¿Qué otra diferencia encontramos, licenciada, en estos grupos y en esta institución? Considero, como ya lo había mencionado el licenciado, la atención profesional de cada uno de nosotros. A diferencia de los anexos que, bueno, trabajan con sus reglamentos, con sus parámetros, en la clínica trabajamos de manera profesional, trabajamos con un médico, trabajamos con psicólogos, trabajamos con orientadores familiares y tenemos un fundamento teórico y práctico, a diferencia de los otros centros, además de que el trato es humano, siempre respetando los derechos de los pacientes, siempre con un trato digno hacia ellos y, como ya también lo mencionaba, con la intención y todos los fines terapéuticos posibles para los chicos, aunque ellos en cierto momento no lo consideren así. Claro, y bueno, en su experiencia, ¿cuáles han sido los resultados que un paciente, con el que un paciente sale, digámoslo así, de este centro? ¿Cuál es el cambio que se observa también en la dinámica con las familias? Digamos, en sí, ¿cuáles son los resultados? Generalmente se dan este tipo de cambios o de resultados a nivel conductual. Ellos llegan aquí con una actitud
llegan con ciertos modismos que obviamente son consecuencia de la enfermedad y que es precisamente lo que vamos trabajando día a día. Cambios a nivel de conducta, llegan incluso hasta agresivos, pero salen ya con otra perspectiva, ya más cooperativos, porque como ya lo mencionaba el licenciado, tratamos de incorporarlos mucho, de concientizarlos acerca de la adicción y de todos los cambios que ellos tienen que hacer, ¿no? Desde el punto de vista personal, emocional y estructuralmente familiar. A partir de ya de lo mencionado, también se les trata de brindarles una buena confianza, para que ellos puedan brindarnos también ellos su confianza y pueda haber un equipo colaborador, tanto de como ellos como el de nosotros. Y bueno, en los resultados también se ha visto que hay una mejor dinámica familiar, que hay una buena comunicación, una buena confianza que antes no lo había, era como ver el antes y el después, ¿no? Posterior a la salida de un paciente a la dada de alta, ¿existe un tratamiento posterior a este o ahí se termina el compromiso? Llamemos seguimiento en el momento que el paciente egresa de la clínica. El seguimiento consiste en que continúa sus terapias con los psicólogos y con un servidor en la cuestión médica. Son tratamientos dependiendo del tiempo de consumo y de la sustancia por la que ingresó el paciente, el tiempo que un servidor les lleva ese seguimiento posterior al egreso de la clínica. Entonces el tratamiento no se termina con la salida, es parte de, y nosotros nos encargamos de llevar un seguimiento de los pacientes. ¿Qué tiempo más o menos tarda este proceso de, llamemos a lo mejor es de prevención de recaídas, podemos llamarle de esta forma? ¿Qué tiempo después de su salida de los pacientes siguen viniendo a tratamiento, a terapia? Aproximadamente son 3 meses, 3 meses. Y ya nosotros influimos en el paciente para que sea el tiempo, pues lo más que podamos, incluso hablemos de un año, ¿verdad? Para que realmente hablemos de una persona que se rehabilitó, ¿sí? Ya en el trabajo, en su hogar, hablemos de una rehabilitación más completa cuando tiene un seguimiento a largo plazo, pero de inicio hablemos de 3 meses. Y bien, precisamente retomando esta palabra que acaba de comentar, rehabilitación, ¿en qué consiste como tal la rehabilitación? Porque a veces, bueno, se habla mucho de ella, ¿no? Pero a lo mejor no queda claro en qué consiste una rehabilitación o cuando decimos que un paciente está rehabilitado. La personalidad madura es importante, ya que al momento de salir, ¿sí? Tiene problemas con la familia, con la sociedad, pero teniendo una personalidad íntegra, madura, sin sustancias, hace que el individuo tenga más posibilidades de tener depresiones no muy severas, sino controlar y madurar esas ideologías que tiene, ya que en la familia siempre hay causa, violencia, hay cambios. Nosotros cuando maduramos tenemos diferentes problemas, actitudes, traumas, ¿sí? Desempleo ahorita que está, crisis. Por eso al momento en que salen tienen que madurar su percepción, sus conocimientos, sus actitudes. Por eso al momento que salen tienen que estar maduros para esa batalla social. Claro, entonces a esto le llamamos rehabilitación, al digamos, tener una nueva perspectiva de todo, digamos, como lo que decías, ¿no? Todo lo que está externo, lo que está fuera de este lugar va a seguir siendo lo mismo. Sin embargo, tiene que tener otras habilidades para enfrentar precisamente esas problemáticas, ¿no? Buscando, digamos, formas creativas de solucionar y obviamente enfrentar aquellos temores, ¿no? Aquello que no ha podido resolver durante mucho tiempo. También es importante la familia, tener ese apoyo, ese apego, esa figura que a veces los padres pierden porque hay problemas, hay consecuencias de la vida, alejamientos, esas pérdidas de valores. Entonces el ser humano necesita un valor o una imagen. Entonces a veces no la encontramos en la sociedad y encontramos malos amigos, compañeros, situaciones, diversiones, antros,
y bueno, nos perdemos, pero al momento en que ya estamos listos, ¿sí? Y fortalecidos y buenos núcleos familiares y buenos núcleos de amigos, pues ahora sí salimos adelante. ¿Algún comentario más que quisieran hacer? Que, por ejemplo, aquí en la clínica del huerto se les da herramientas, se les da alternativas para, como ya lo habían mencionado, allá afuera, que vayan preparados y no vayan con los ojos tapados, ¿no? Así como entraron, aquí se les da, vuelvo a decir, se les da alternativas, se les orienta, se les prepara para salir allá afuera. Un ejemplo como podría ser seguridad en ellos, que la influencia de las amistades, el núcleo familiar y la imagen que se le está dando a ellos mismos. Ok, muchas gracias. Bueno, haciendo una vez más como empezamos, necropsia de la palabra, es decir, rehabilitación es volver a habilitar algo para que empiece a producir otra vez. A mi juicio, yo creo que cada quien tendrá en su campo de trabajo una definición, es poner al sujeto en condición ética, que dé cuenta de ello, de lo que hace. Es decir, poner en palabras el dolor de estar vivo, no en acto destructivo, en palabras. Es decir, que haya un espacio para ello, a juicio, a posta de lo personal. Ok, gracias. Gracias. Bueno, más que nada las tomas de decisiones son importantes. Hay a veces que hablamos, juramos, que vamos a cambiar, que vamos a renovar, que vamos a tener un ambiente adecuado, que yo voy a ser exitoso, pero el comportamiento es el que marca las pautas. El comportamiento te dice si realmente estás apto de levantarte temprano, de seguir un cierto reglamento, si eres ahora sí apto para la sociedad. ¿Sí? Yo te puedo decir a una pareja, yo te quiero, yo te amo, pero si no lo demuestro con la conducta, pues no sirve de nada, ¿no? Y si yo digo, ya mañana no voy a tomar, dependiendo de las adicciones o las sustancias, ¿sí? Y puedo recaer. Nada más al momento en que yo vea el alcohol, tengo ansias de tomar algo. Entonces el comportamiento lo podemos ver, pero sabemos en qué lugar nos encontramos y controlamos nuestro comportamiento para no tomar. Podemos tener otras alternativas. Entonces el comportamiento es importante, la toma de decisiones es importante en la madurez para que una buena persona esté consciente de la sociedad, esté consciente de los problemas sociales. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a caer en depresiones, pero la madurez es importantísimo. Ok, gracias. Licenciada, ¿algún mensaje que quisiera dar hacia las personas que nos están viendo en estos momentos? Claro que sí, principalmente a las familias que estén muy atentas en los cambios conductuales y emocionales que pueden presentar los adolescentes principalmente y las personas más cercanas, personas adultas con problemas emocionales. Estar muy atentos a esos cambios y buscar la ayuda. El huerto somos una opción para ellos, para las personas que ya tienen un nivel de consumo más elevado, pero no somos los únicos. Somos una opción adecuada para muchas personas, además de que pues hay algunos otros centros, pero cuando se existe ya un nivel de consumo muy constante, es necesario el internamiento y bueno, finalmente es lo que nosotros brindamos en la clínica. Clínica El Huerto está abierto al público las 24 horas del día, los 365 días del año, y siempre existe el personal calificado en el momento que el paciente llega para una integración como tal. En las mejores condiciones nosotros estamos de recibirlos para poderlos ayudar a salir adelante y ser nuevamente productivos tanto para su familia como para la sociedad. Para el ingreso, doctor, ¿existe algún requisito específico? Pues así como tal, por parte del paciente, que tenga toda la idea, el interés de salir adelante, de cambiar, de ser otra persona, ¿verdad? Eso va a facilitar mucho su rehabilitación, eso es importantísimo, y cuando por el consumo de las sustancias no se encuentran en aptitudes de discernir esa situación, pues la familia se encarga de traérnoslo
y nosotros hacemos que ese pacientito nuevamente vuelva a encontrar un motivo para vivir. Ok. Digamos, bueno, para poder invitar a las personas, ¿a dónde exactamente, cómo pueden contactar al personal? Tenemos una página de internet, tenemos también el convenio con Secretaría de Salud, ahora tenemos las referencias y las contrarreferencias, nos refieren pacientes que son aptos para un tratamiento, nos pueden encontrar en 2 teléfonos disponibles. Tenemos algunas lonas, pero lo que siempre se le recomienda más a la gente es que vengan a visitarnos y que se den cuenta de que realmente somos una clínica de tratamiento integral y de que trabajamos de manera profesional. Muchas veces nos confunden con anexos, porque lo que hay más en Tlaxcala son anexos. Entonces siempre la recomendación para la gente es que venga, visite nuestras instalaciones, les explicamos nuestro modelo y nuestro plan de tratamiento. Ok, bueno, pues agradecemos realmente que nos hayan abierto las puertas del centro, de la clínica. Bueno, ya nos dieron a conocer acerca de su tratamiento y obviamente invitar a toda la población a que si tiene pues precisamente o se ve identificado en esta problemática, bueno, pues acuda precisamente a centros como este, ¿sí? Porque bueno, en la cuestión de las adicciones, pues la única persona que puede salir avante pues es uno mismo. Sin embargo, en muchas ocasiones no puede solo y sí necesita de este tipo de tratamientos. Así es que pues les agradezco muchísimo también a ustedes que nos vieron durante estos 60 minutos. Y bueno, les quiero dar las gracias también a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.